Buenos días a todos los compañeros panelistas. Muy contento de que nos acompañen en la virtualidad toda la población de docentes del departamento de La Guajira, desde el punto más norte hasta el punto más sur, en los 15 municipios del departamento de La Guajira. Como tú lo decías, soy un médico guajiro comprometido, riguachero. Hoy estamos en víspera de la celebración de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, a la cual aprovecho y le pedimos todos que ella nos ilumine, que nos defienda como siempre lo ha hecho en la historia de la devoción de los riguacheros y de los guajiros a la patrona, a la vieja Mello, a la Virgen de los Remedios. Como buen mariano que soy muy apegado a ella y mañana estaré con seguridad escuchando su misa en forma virtual, como lo mandan los protocolos en este año. Después de 380 años de los guajiros tener esa devoción, por primera vez lo vamos a hacer diferente y lo vamos a hacer desde casa. Ese es el primer llamado como medida de bioseguridad que debemos observar todos los guajiros en la celebración del Día de la Virgen de la Vieja Mello. Sí quería, como tú lo decías, antes de comenzar, hacer una explicación de que como profesionales guajiros y aprovechando que hoy tenemos el beneplácito del acompañamiento de la población docente del departamento de La Guajira, informarles que fue una iniciativa que surgió en el sentido de apropiarnos los guajiros y que la pandemia nos ha dejado una enseñanza, y es que no teníamos centros de investigación en los temas de salud en el departamento de La Guajira, e iniciamos un trabajo en conjunto con el Ministerio de Ciencias, lo que anteriormente se conocía como Colciencias, y hemos podido generar con el acompañamiento de guajiros, como el doctor Henry Mendoza, que va a hablar posterior a mi intervención, que es un médico infectólogo. Así hay un grupo importante de profesionales de diferentes disciplinas, médicos y biólogos y otros profesionales de la salud, docentes, investigadores en diferentes universidades y en diferentes ciudades del país. Nos dimos a la tarea de crear el Instituto de Investigación Biomédica de La Guajira, IDIBIT. Aprovecho y sea esta la ocasión para ponerlo a disposición de todos ustedes y digamos que aprovechar esta ocasión para que conozcan que es una iniciativa y que los guajiros cada día estamos tratando de apropiarnos de nuestras necesidades y darle solución nosotros mismos. Antes de iniciar, también quisiera explicarles a ustedes que con la colaboración de una empresa explotadora de recursos naturales no renovables en el departamento de La Guajira, regaló para el tema de la conservación de las vacunas, como decía la doctora Carolina, ella decía que cómo iba a ser, para que ella sepa y para que todos sepan, el departamento de La Guajira ha sido beneficiado con esta empresa a través de la donación de 2 equipos de ultracongelación y una nueva planta de energía eléctrica para el programa de vacunas del departamento de La Guajira. Antes de esta reunión estuve conversando temprano con la persona encargada en el departamento del tema de PAI y me informaba que La Guajira va a contar con esas 2 neveras para hacer la conservación y conservar la cadena de frío de esos biológicos. Entonces, de esa forma, que creo que aclaro, porque había quedado esa consideración cuando la doctora conversaba y hablaba que iba a pasar en el departamento de La Guajira. Entonces, sea esta la oportunidad para aclarar y que no quede esa consideración en el aire. Quiero, como decía, el amigo técnico que está apoyando me va a ayudar a compartir las diapositivas, si es tan amable. Quiero comenzar haciendo la consideración que como Colegio Médico de La Guajira, el panorama en el departamento de La Guajira en este momento es que tenemos, digamos, un número bastante bajo, si se puede decir, en el tema de las consultas, o como el motivo de consulta por los niños, niñas y jóvenes en el departamento de La Guajira. Eso nos hace pensar que la estrategia que hoy tenemos en el país de quedarnos en casa ha ayudado sustancialmente
a que el número de consultas hoy en las diferentes IPS públicas y privadas del departamento en este momento es baja. Entonces, esa sería como la primera consideración que nosotros tenemos que tener cuando comenzamos a adentrarnos ya en materia en el tema de la alternancia en el departamento de La Guajira. Para la alternancia en el departamento de La Guajira, tenemos que entrar a mirar desde el primer punto o la primera reflexión que nos trae este proceso en el departamento sería, es en el sentido de que si esos niños y esos adolescentes serían agente transmisor de la enfermedad para su núcleo familiar. Entonces, ahí entramos a mirar esa consideración en el sentido de que si nosotros día a día estamos realizando el proceso de que esos niños salen de casa a el plantel educativo y retornan a su núcleo familiar sin las debidas medidas de bioseguridad, entraría la primera consideración importante y nos llamaría a la reflexión de saber qué tanto sería el incremento en la población de abuelos, abuelas, padres de familia, hermanos de esos niños que están saliendo a recibir la clase en esos centros educativos. Entonces, digamos que ese sería como el primer llamado que nosotros haríamos como médicos en la reflexión del tema de la alternancia para el departamento de La Guajira. Por eso les hacía mención cuál es el panorama de hoy y cómo sería entonces la situación que lo que nos hace pensar y reflexionar, o lo que podemos inferir es que se incrementaría esa consulta por esos niños y niñas que con seguridad se van a convertir en pacientes con síntomas o algunos asintomáticos, pero que van a llevar ese tema de ese agente transmisor de esa enfermedad a ese núcleo familiar, entendiendo que en el número, perdón, que en el grupo, en la edad de adolescentes, siempre nosotros notamos que por la forma como ellos se relacionan dentro de las instituciones educativas, permite que se generen más grados de aglomeraciones por el tema de que el tipo de relación social que ellos hacen. Por poner un ejemplo, situaciones propias que ellos, entonces, digamos, el tema de tener el tapaboca, entonces comienzan, digamos, que es muy propio en los adolescentes, a quitárselo, a jugar con ellos, digamos, a generar bromas entre ellos, a abrazarse, a compartir, a besarse. Entonces son situaciones muy propias que, digamos, nos llevarían a generar un cuestionamiento con relación a esa consideración muy puntual que es muy propia en la adolescente y que con seguridad que eso nos va a llevar a reflexionar en ese sentido de que es el primer punto a analizar en este tema. El otro tema es que si ellos van a ir a esa institución a recibir la clase, tendríamos que contar con instituciones educativas, con los planteles, con todas las condiciones de higiene, o sea, con las medidas que nosotros hablamos de bioseguridad. La pregunta que cabe aquí es, ¿contamos con suficiente agua en estas instituciones y en estos planteles educativos? ¿Contamos con lavamanos que le permiten a ese número de estudiantes hacer un lavado permanente de esas manos? Contarán con dispensadores, con toallas de papel para que esos niños se sequen esas manos y puedan hacer unas buenas medidas de bioseguridad. Contamos en todas las instituciones con un personal de aseo suficiente para que hagan un buen proceso de limpieza de todos los sitios donde esos niños van a estar haciendo su proceso de aprendizaje. Entonces, son una serie de procesos que nos tocan comenzar a mirar al interior de las instituciones y de los planteles educativos en el departamento de La Guajira.
La otra consideración es, estos niños van a contar con el suficiente apoyo en el sentido de que van a hacer un transporte adecuado para llevarlos, para salir y para llegar en forma correcta a las instituciones educativas, en el tema de que se daría la aglomeración o se daría el suficiente confinamiento en lo que nosotros llamamos el transporte escolar para asistir a las clases en estos planteles. Estarían, digamos, adecuadas y en todas las consideraciones estos vehículos para hacer ese proceso. Nosotros generalmente hacemos una recomendación que el aforo debe ser del 30% en estas instituciones educativas. Contamos nosotros con suficientes instituciones educativas, con salones amplios, ventilados, iluminados, de forma tal que permitan que ellos puedan hacer estos procesos, de forma que no tengan ellos grados de generar un contagio porque no se cumplen, digamos, la cantidad o la distancia suficiente entre los metros entre uno y otro compañero en la institución al momento de recibir o de ser impartida esa clase. Entonces, fíjense ustedes cómo comenzamos a analizar situaciones propias en este sentido. El tema no es decir, los niños van a un proceso de alternancia, sino hay las condiciones necesarias para que estos procesos se den en el departamento de La Guajira, basado hoy en que conocemos y sabemos todas las medidas de bioseguridad. Y en la otro lado, o la otra consideración, o la otra lectura que nos lleva a hacer en este sentido es, si mirábamos que se permita la alternancia, ahora, en la otra consideración de la no a la alternancia, entonces, en el sentido de la no a la alternancia, todos los profesionales de la salud sabemos que, y por los estudios como todos hoy consultamos en las revisiones bibliográficas, como decía la doctora Carolina, en todas las revistas indexadas, en todos los medios de comunicación, de prensa, de redes sociales, la afectación que vemos al individuo, entendiendo que los niños y las niñas y los adolescentes son unos actores dentro de la sociedad que tienen unos deberes y unos derechos. Entonces, le estamos nosotros permitiendo a ellos, dentro de su desarrollo de su comportamiento, y no hay ningún grado de afectación cuando ese niño no sale de su núcleo familiar a hacer un proceso de compartir. Cómo hemos visto que se han incrementado las afectaciones en la esfera mental, cómo hemos visto que se han generado más problemas de relaciones intrafamiliares y de violencia intrafamiliar. Igualmente vemos cómo se han afectado los temas de abuso en los niños por los cuidadores o por las personas que están a cargo de ellos. Otra consideración importante en el departamento de La Guajira, el tema nutricional. ¿Será que muchos de esos niños, al no asistir a las instituciones, están recibiendo una dieta saludable para que ese niño cumpla con todo su proceso de crecimiento y desarrollo? Donde todos sabemos que un porcentaje, por no decir que la gran mayoría de los niños que van a estas instituciones, les permiten recibir una alimentación saludable en estas instituciones, dado que muchos de ellos en sus núcleos familiares carecen de las condiciones económicas y sociales que le permiten a sus padres hacerle una dieta completa, saludable y balanceada para que ese niño cumpla con todo su desarrollo en el proceso de crecimiento y desarrollo que es propio y que es inherente a cada uno de esos niños en la edad cronológica en la cual se encuentra en este momento, para que cumpla con un proceso normal como un ser dentro de la sociedad. Entonces, más que hoy mirar si aplicamos o no aplicamos, también es mirar unas consideraciones y unas implicaciones que son médicas y que como médicos tenemos que tenerlas presentes,
pero que también son importantes al momento de que ustedes como actores dentro de la sociedad, que es en el papel que se desempeñan como educadores, también tienen que mirar esas consideraciones y que como sociedad tenemos que hacerlo. La doctora Carolina en su intervención hablaba de que nosotros como gremio médico nos hemos unido con las sociedades científicas y se emitió para Colombia un documento que se llama Colombia un solo hospital. Colombia un solo hospital fue un documento que en el caso de La Guajira se recepcionó ante la gobernación y ante los secretarios de salud municipales de cada uno de los municipios para que le hicieran el asesoría y el conocimiento a su respectivo alcalde, en el sentido que nosotros como gremio hacíamos unas recomendaciones en la forma del abordaje de la problemática en el departamento de La Guajira. Y precisamente esa recomendación que nosotros hacemos hoy se ve reflejada en el tema de la toma de las decisiones por parte de los gobiernos municipales, en el sentido de que se permita o que se implemente la alternancia en cada uno de estos entes municipales, en el caso de La Guajira, de los 15 municipios con los que cuenta el departamento de La Guajira. Entonces, es pertinente que ustedes sepan que nosotros como gremio siempre hemos estado paso a paso de todo el proceso que se ha dado en este proceso de la pandemia en el departamento de La Guajira. Y hoy, cuando nos vemos abocados a la iniciación de un nuevo periodo escolar, estamos nuevamente acompañándolos a ustedes y siendo conocedor del papel trascendental que tenemos dentro de la sociedad guajira, que nos llama a ser partícipes de este proceso y estar pendiente en el mejor de los escenarios para el desarrollo de esta situación en la cual nos encontramos inmersos en esta pandemia. Hay otras consideraciones que, digamos, no quería tocarlas aquí, pero quiero dejar ese punto y esa consideración en ese signo de interrogación, y es en el sentido que ustedes saben que en los municipios del norte del departamento de La Guajira, donde tenemos la presencia de las comunidades indígenas, hoy por disposición de ley, por constitución, hablamos de una autonomía de los pueblos indígenas y eso se ve repercutido en el tema de tomar las decisiones y en la autonomía que tienen para la asignación y el manejo de la educación en estos territorios. Entonces, aquí valdría una consideración que no es médica, pero que sí repercute en este problema y en el tema de salud, y en la consideración del tema de la pandemia y del tema de la alternancia en este momento, y es la consideración que hoy asumen los líderes indígenas de sus territorios en el sentido de la obligatoriedad a que esos docentes los acompañen e impartan un trabajo, un ejercicio de su profesión a esos niños en esas comunidades y en esas rancherías en las zonas indígenas de la parte norte del departamento de La Guajira. Creería que es oportuno que lo analizáramos en el momento que hagamos la parte legal, como está considerado en el orden del día de este conversatorio. No es más, quiero darle la palabra al compañero y colega, el doctor Henry Mendoza, que también nos va a acompañar en haciendo un enfoque de la Asociación Colombiana de Infectología.